reflexionar, a conversar de las cosas del Señor, de la palabra del Señor. Y ahí en su casa donde usted está, quiero invitarle a que abra su Biblia en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, el verso 18 y el 19, vamos a dar lectura, 18, 19 y el 20, de primera de Pedro, el capítulo 1, los versos 18, 19 y 20. Vamos a dar tiempo para que usted busque en su Biblia, en su casa, y de esta manera todos poder participar de la enseñanza, de la meditación de la palabra del Señor para nuestras vidas en este día de escuela dominical. Aprovecho también la oportunidad, entre tanto usted busca la cita bíblica, para saludar a todos nuestros niños. Cuán importantes son nuestros niños. A todos ustedes niños que están en casa, que no tenemos quizá los medios, no tenemos todavía la apertura por parte de las autoridades nacionales de podernos reunir y poder tener la escuelita dominical, pero sin embargo quiero que sepan que ustedes son muy importantes, no solamente para nosotros, sino para el Señor. Así es que nuestro saludo especial para Danielito, para las hijitas de nuestra hermana Karina, para el niño Faz, para los jóvenes, para la familia Tuapanta, todos los niños, para todos los niños, los vecinos que nos visitan también, que se congregan acá con nosotros, pero que son vecinos de aquí del sector, para ellos también nuestro saludo especial en el nombre de Jesucristo, y a todos los niños, donde quiera estén en su casita, nuestro saludo especial. Nos vamos entonces con la palabra del Señor, luego estaremos orando para que el Señor nos bendiga. Gloria a Dios. Primera de Pedro 1:18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. Aleluya, por amor de vosotros. Que el Señor nos bendiga en esta mañana. Vamos a orar para que la bendición de Dios esté con nosotros, que el Señor envíe su palabra a nuestras vidas. Maravilloso y eterno Dios, te amamos, te glorificamos, te damos gracias. Gracias por cada una de nuestras familias. Gracias por este nuevo despertar. Gracias por esta nueva misericordia que nos das de podernos gozar, de saber que por ti, mi Dios, vivimos y existimos. ¡Qué bendición tan grande! ¿Cómo ser mal agradecidos, mi Dios? Si este pueblo ha aprendido a amarte, ha aprendido a reconocer que todo proviene de ti, y por tu gracia y por tu misericordia estamos en pie, firmes, siguiendo adelante. Bendíganos con tu palabra, usa los labios de tu siervo, y que en esta mañana podamos aprender de ti, de tu palabra, en el nombre de Jesucristo el Señor. Amén. Gloria al Señor. Los que se pusieron de pie, que ya los vi, siéntense por favor. Vamos a escuchar la palabra del Señor Jesucristo. Aleluya. Hablaremos en esta mañana de la bendición que tenemos de ser rescatados. El valor del rescate. Ese será nuestro tema en este día. El valor del rescate. Mire, nosotros cuando nacimos en este mundo tenemos un compromiso con cada nación donde vivimos. Y Dios había establecido de que cada uno de los israelitas era de especial tesoro para Dios, y especialmente los niños que nacían eran dedicados para Dios, los primogénitos, y de alguna manera pues había que pagar un precio, ¿sí? Había que pagar un precio, había que ser dedicado a Jehová, y eso es rescatar. Entonces veamos brevemente unos antecedentes en el pasado acerca de el rescate. Por ejemplo, el Señor habló por medio de Moisés en Éxodo capítulo número 13. Éxodo capítulo número 13. El verso número 13, que dice de la siguiente manera: mas todo primogénito de asno redimirás,
con un cordero, es decir, un animalito, un cordero tenía que redimir. Y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz, es decir, no lo pondrás a trabajar. Ese será el precio. También redimirás el primogénito de tus hijos. Es decir, el primogénito había que redimirlo. Y dice el verso 14, y cuando mañana te preguntare tu hijo, esta sería la razón por la cual había que redimirlo. Cuando tu hijo te preguntara, ¿qué significa todo esto? ¿Para qué hacen eso? ¿Qué había que responder? Le dirás a tus hijos, es porque Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto, de la casa de servidumbre, y endureciendo el corazón de Faraón para que no dejarnos ir, Jehová hizo morir en la tierra de Egipto a todo primogénito, desde el primogénito humano hasta el primogénito de la bestia. Y por esta causa yo sacrifico para Jehová todo primogénito macho y redimo al primogénito de mis hijos. Te será pues como señal, como una señal sobre tu mano, por un memorial delante de tus ojos, por cuanto Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte. Esa sería la razón. Era en conmemoración a lo que hizo el Señor sacándolos de la esclavitud. ¿Sí? Los sacó de la esclavitud y los puso en bendición, los puso en una tierra prometida. Entonces, para conmemorar este acto tan importante, el Señor permitió que se redimiese o se rescatase el primogénito de cada familia. Entonces, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? Simplemente es figura de lo que haría Jesucristo con nosotros. Nosotros ya vamos a ver, por ejemplo, veamos otra partecita de aquí de Éxodo en el capítulo 30. Este sería el precio que había que pagar por un varón que era contado entre la familia de Israel. Verso 11 dice, habló también Jehová a Moisés diciendo, cuando tomes el número de los hijos de Israel conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Jehová el rescate por su o de su persona. Es decir, había que pagar un precio por esa persona. ¿De qué manera? Cuando los cuentes, para que no haya en ellos mortandad. Es decir, había que pagar un precio para no morir. El precio para no morir, para que no haya mortandad. ¿Cuándo tenía que hacerlo? Cuando lo hayas contado. Esto dará todo aquel que sea contado medio ciclo, conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de 20 jeras. La mitad de un ciclo será la ofrenda a Jehová. Todo el que sea contado de 20 años arriba dará ofrenda a Jehová. Y dice, sigue diciendo, así sea rico, así sea pobre, todos tenían que pagar un precio cuando eran contados, cuando eran censados. Había que dar un precio a Dios porque era figura. Ellos les tocó pagar físicamente, pero veamos qué dimensión tuvo ese precio para nosotros, para nuestros tiempos. Entonces, es muy importante, hermanos, considerar que uno, para ser salvo, tiene que pagar un precio. A la gente le incomoda que a uno le digan, usted tiene que pagar tanto por su salvación, porque no quieren pagar un precio físico o un precio material. Pero hay que pagar un precio. Y este precio que establece el Señor en su palabra, es un precio que no tiene valor alguno aquí en la tierra. Por eso hay gente que quisiera pagar por su salvación. Listo, yo me evito de estar yendo a esos cultos, me evito de estar predicando, me evito de estar llevando una vida conforme dice la palabra, porque es que a uno ahí le prohíben todo. Entonces yo más bien quisiera pagar un precio y con eso yo tengo entrada, tengo el boleto al reino de los cielos.
Pero veamos qué dijo, por ejemplo, el salmista en el Salmo número 49. ¿Cuánto sería el precio? El Salmo número 49 nos dice el precio que hay que pagar. Eso era para los que vivían bajo la ley. Pero nosotros vivimos bajo la ley. Nosotros vivimos bajo la ley. Porque la ley no ha pasado. La ley, pregúntele a los abogados si la ley ya no sirve. La ley sirve. Porque si no, ¿cómo se castiga al culpable? ¿Cómo se le da su merecido al que hace lo malo? Porque la ley es para el que hace lo malo. Por eso es que la ley no ha pasado. La ley sigue vigente. Entonces, en el Salmo 49 usted encuentra el valor del alma, que dice de la siguiente manera. Leamos a partir del verso número 5. Perdón, el verso número 7 dice: ninguno, escuche esto, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano. Mire que el Señor había dicho que cada uno tendría que pagar el precio por sí, es decir, por la persona. No había cómo alguien pagara el precio por su familiar, porque cada persona tenía que pagar. Entonces no puede decir, a ver, yo pago por él, sino que cada uno tenía que ser responsable con su pago. Eso ordenaba el Señor. Entonces aquí el salmista estaba diciendo, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir o comprar al hermano, ni dar a Dios por su rescate, o dar a Dios el precio por su rescate. Porque la redención de su vida es de gran precio. Es decir, la redención de la vida del ser humano es de gran precio. Aleluya. Y no se logra jamás, es decir, no se lo logra con cosas materiales. No hay cosa material que valga el valor del precio de una alma delante de Dios. Entonces, no se logrará jamás, dice. ¿Por qué? Porque la redención de la vida de la persona es de gran precio y no se lo logra jamás. Por eso es que el que estaba esclavo, el esclavo no tenía opción de decir, a ver, ¿en cuánto me va a vender usted, señor, a ese grupo de personas o a esa persona, a ese mercader? ¿En cuánto me va a vender? Yo voy a pagar el precio. El esclavo no tenía acceso a eso. No tenía derecho a pagar su precio. Peor aún, el precio de su hermano, de su compañero, de su familiar. El que era esclavo estaba destinado a morir prácticamente, a vivir toda una vida en esclavitud, y no tenía acceso a que nadie pagase el precio por sí mismo, ¿no es cierto? Entonces, él estaba destinado a siempre ser vendido. Un tiempo pertenecía a una familia y después ya ese esclavo ya no le servía y lo sacaban al mercado, como cuando uno saca a los animalitos, y allá lo compraba el que mejor pagaba. Entonces, qué horrible que era la vida de la esclavitud. Y hablando espiritualmente, nosotros todos éramos esclavos de Satanás. El enemigo nos engañó, el enemigo destruyó, prácticamente nos arrebató la vida, la existencia, y éramos esclavos de él. Nadie daba nada por nosotros. Nadie, absolutamente nadie. Nadie podía redimirse el uno contra el otro, una persona contra su hermano. Nadie podía pagarse ese precio porque era de gran precio. Y no se lo logra jamás en esta vida. Entonces, ¿qué se necesita? ¿Qué se necesita? Ahí se necesita pagar un precio, pero un precio que valga la pena. Y ese precio, el precio del rescate, antiguamente tenía que redimirlo, o tenía que pagarse el precio del rescate por un cordero, es decir, un animalito inocente tenía que pagar el precio para que ese pecador no muera. Tenía que pagarse un precio. Era lo único que era aceptable delante de Dios. Era la sangre del animalito que pagaba o redimía. Pagar es redimir. Redimía el precio de ese pecador que había pecado contra Dios. Porque si no lo hacía, si se escondía por ahí en los montes,
en los collados, por ahí buscaba su escondite y no sacaba a la luz su error, su pecado, simplemente la ira de Dios venía sobre él, se acostaba y amanecía muerto. Entonces el asunto con Dios era serio. Era mejor sacar el pecado a la luz, presentar su animalito delante de Dios. El sacerdote cogía el animalito, lo degollaba y su sangre la recibía en una bandeja, y esa era presentada delante de Dios, era rociada en el lugar santísimo, y eso le permitía que esa persona no muera, sino que ya se pagó el precio con esa sangre. Ya se pagó el precio con esa sangre. Por eso en el pasado era de mucho valor el animalito, el cordero especialmente, que pagaba el precio por las iniquidades del ser humano. Estamos hablando de Israel, porque el resto del mundo que no era israelita no tenía derecho ni al aire que respiraba. No éramos dignos delante de Dios, el mundo que no era israelita. El asunto con Dios era serio. Ellos no tenían derecho a la salvación, no tenían derecho. De hecho, mucha gente, los cananeos y todos esos pueblos donde fueron los israelitas y conquistaron esas tierras, todos ellos eran pueblos paganos, eran enemigos de Dios, sacrificaban sus hijos a los ídolos, cometían hechos abominables. Para ellos todo era permitido y ahí no había misericordia de nada, era un pueblo de nadie. Así eran los cananeos. Por eso los cananeos el día de hoy tienen una figura, que es una figura espiritual. Entonces esa gente no tenía acceso. Entonces Israel, como pueblo de Dios, la única forma que Dios le perdonaba sus pecados era redimiendo, era pagando el precio, y tenía que ser a precio de sangre. Si no había sangre, no había redención. Qué horrible que era la situación en el tiempo pasado. Entonces, veamos de qué, según el texto dice aquí, lo que leímos, dice que sabiendo que fuiste rescatados, pero ahora ¿de qué nos rescató el Señor? ¿De qué nos rescató? Fuimos rescatados de vuestra vana manera de vivir, es decir, de nuestra pésima manera de vivir. De eso nos rescataba. Porque la manera de vivir que es vana, que es en fraude, que es en corrupción, que es mala por naturaleza, esa manera de vivir nos condenaba, nos alejaba de Dios. Recordemos las palabras que dijo Romanos capítulo 3, por cuanto todos pecaron, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todo pecador no tenía acceso, y no tiene hasta el día de hoy, no tiene acceso a la presencia de Dios, al favor de Dios. Entonces ahí tiene que haber un precio, tiene que pagarse el precio por ese pecador. Ya lo dijo el salmista, no tiene precio alguno. Entonces, ¿cómo se debería redimir? Entonces, cuando viene Jesucristo, según Mateo 26, veamos esta partecita. ¿A qué vino Jesucristo? Mateo capítulo 26. ¿Qué hizo el Señor? Mateo capítulo 26. Jesucristo, San Juan 1:29, cuando Juan el Bautista lo mira a Jesucristo, lo presenta y dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. San Juan 1:29. Entonces, el Cordero del pasado era físico, pero este Cordero que enviaría Dios para redimir al pecador, para redimir al ser humano, este sería un Cordero pero con una sangre diferente. El Cordero del pasado simplemente cubría la ira de Dios sobre la vida de esa familia que ha pecado delante de Dios. Pero este Cordero que viene del cielo, que es el Cordero de Dios, este Cordero ya no cubre la ira de Dios, ya no cubre el pecado, sino que ahora lo quita de una vez y para siempre. Por eso, este Cordero, que es Jesucristo, tenía que morir, tenía que derramar su sangre para que haya redención. Entonces, cuando este Cordero muere, dice Mateo 26:28, porque por esto mi sangre del nuevo pacto
El pacto antiguo era el de Israel, pero este nuevo pacto ya es para nosotros. Mire lo que dice: porque por esto mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada, para remisión de sus pecados. Para eso derramó Jesucristo su sangre, para redimirnos de nuestros pecados. El israelita, repito, el israelita en el tiempo pasado tenía que derramar la sangre de un animalito, de un cordero inocente. Pero ya viene Jesucristo y representa a ese cordero que era animalito. Ahora ya no vemos un cordero animalito, sino que ahora lo vemos al mismo Jesucristo disfrazado de ese cordero. Por eso cuando Él muere y derrama su sangre, nos redime de nuestros pecados. Nos quita, nos borra de una vez por todas el pecado que había en nosotros. Aleluya. Por eso la sangre de Jesucristo es una sangre preciosa, es una sangre incalculable, no tiene precio. Cualquier otra persona que muera no puede pagar el precio por su familia o por algún pecador. Pero la sangre de Jesucristo, esa sí tiene el valor impresionante, que el Señor lo dedicó, que el Señor lo declaró para redimir la vida, para redimir los pecados del ser humano. De ahí la importancia de conocer a Jesucristo, de reconocer la obra redentora que Él hizo por nosotros a nuestro favor, no siendo merecedores, no éramos israelitas, no éramos dignos, hacíamos cosas feas y horribles delante de Dios, pero cuando viene Jesucristo con su sangre preciosa, nos redime, nos saca del pecado, nos saca de la esclavitud y nos pone a buen recaudo, nos regala la salvación. Por eso, hermanos, hay que valorar lo que Jesucristo ha hecho, hace y seguirá haciendo por todos los pecadores. La sangre de Jesucristo que se derramó no es cualquier sangre, es la sangre más gloriosa que se haya derramado a nuestro favor, comprando, pagando el precio. Nosotros éramos dignos de muerte. Nosotros teníamos que pagar el precio. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte. Es decir, todo el que ha cometido pecado tiene que morir. Eso dice la ley divina, eso dice. Y el que no quiera morir, pues entonces tiene que pagar el precio. Y no hay forma de pagar el precio sino con la vida. Es decir, ese que está vivo tiene que morir. Es la única forma que pague su deuda delante del Señor Jesucristo. Pero cuando Jesucristo viene a este mundo, Él dice: ¿sabe qué? No hay quien pueda pagar el precio. Aquel que diga: Señor, es que yo sí puedo. Yo sí puedo, porque yo soy justo. No, no hay justo, ni siquiera uno, dijo el Señor. Entonces tenía que venir un justo, y este justo no vendría de aquí de la tierra, porque nadie es justo aquí en la tierra. Entonces este justo vino del cielo, y vino y ofreció su vida. Esa vida del pecador que tenía que morir, el Señor dice: un momento, yo voy a morir por ese pecador. Cuán importante es lo que hizo Jesucristo por nosotros. No éramos dignos. Cualquiera que sepa reconocer podría decir: Señor, no se moleste en morir por mí. Yo fui el culpable, yo cometí mis errores, yo cometí mis pecados y por lo tanto soy digno de muerte. Pero Jesucristo, que nos ama tanto, mire lo que dice Efesios. Efesios, el capítulo número 2. Aleluya. ¿Qué dijo Jesucristo? Cuando Él viene a este mundo, no encuentra sino un cementerio de muertos. Aunque físicamente andábamos por la calle, pero delante de Dios estábamos muertos. Y el Señor viene y se encuentra con un cementerio de muertos, con un cementerio de gusanos que se mueven solamente, que tienen vida en sí, pero por dentro están muertos. Y dice el verso 1 del capítulo 2 de Efesios: y Él os dio vida
a vosotros cuando estabais, ¿cómo estábamos nosotros? Estábamos muertos. ¿En qué estábamos muertos? En vuestros delitos y pecados. Así nos miraba Dios. Estábamos con una deuda impresionante que no la podíamos pagar. Nuestros delitos, la ley decía que ese que cometió ese delito es digno de muerte. Y de hecho la ley, el peso de la ley cayó sobre nosotros y estábamos muertos en delitos y aparte de eso en pecados. Es decir, si alguien se levantaba por un delito, pues el peso del pecado lo volvía a hundir a la muerte, porque estábamos muertos en delitos y en pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Está hablando para la iglesia de Éfeso, que ya había sido redimida, ya había sido comprada al precio de sangre de Jesucristo, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Mire, hermano, cuando una persona sigue lo mismo que siguen los demás, ellos dicen: yo soy así, con esta religión nací, con esta religión me he de morir, pues sigue rumbo a la muerte. Eso es lo que le espera. Hoy está vivo físicamente, pero el día que deje este cuerpo se enfrenta ante la eternidad. Su fin será la muerte. Por eso nosotros, dice Pablo, andábamos en otro tiempo siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera, es decir, que ahora, tiempo presente, opera en los hijos de desobediencia. Este príncipe, que él es un demonio de alto poder, este príncipe tenía nuestras vidas agobiadas en delitos, en pecados, no nos dejaba levantar, nos tenía esclavos, nos tenía pisoteados. Otros, en el peor de los casos, ya los tenía hasta muertos. Pero ahí, ese espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, ahí llega Jesucristo. Y dice el verso 13: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. ¿Cuál tiempo? Antes de conocer a Jesucristo. Hasta nosotros éramos esclavos de eso. El diablo nos tenía agobiados, nos tenía en las peores condiciones, y tenía que venir alguien más poderoso que el diablo para quitarlo de en medio nuestro y darnos la verdadera libertad, que no la merecíamos, pero por su gracia y por su misericordia al Señor le plació salvarnos, le plació pagar el precio y rescatarnos de esa manera de vivir, porque vivíamos en delitos y pecados. Aleluya. Siguiendo las corrientes de este mundo. El verso 3 dice: entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de la carne. ¿Qué más? Haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza, es decir, desde que nacimos, desde que ocupamos un cuerpo natural, éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Así éramos. Así nos encontrábamos delante de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aleluya, aún estando nosotros muertos en delitos y en pecados, ¿qué pasó? Nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Amén. Qué tremendo regalo que nos ha dado el Señor. No éramos dignos, estábamos muertos en delitos, en pecados, seguíamos la corriente de este mundo, obedecíamos al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, y nos tenía aplastados, nos tenía moribundos, hasta que vino Cristo. Amén. Con su gran amor. Amén. Con que nos amó, y le dice al diablo: un momento, no lo mates. Un momento, no lo acabes. Yo voy a pagar el precio por ese pecador, por aquella persona que nadie da nada por esa persona. Vino Cristo y dijo: yo voy a pagar el precio. Amén. Y nos rescató, nos redimió, nos sacó de ese lugar. Y mire lo que hizo. Dice el verso
7, el verso 6 dice, y juntamente con Él nos resucitó. El día que Cristo resucitó, ese día también nos resucitó a nosotros porque estábamos muertos. Si Cristo no hubiese resucitado, hasta el día de hoy hubiésemos estado muertos en los deseos de la carne, en los placeres de este mundo. Pero cuando Cristo resucita, todo aquel que hemos creído en Él, también ese día resucitamos con Él. Aleluya. Juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo, porque Cristo resucitó, pero para irse al cielo. Aleluya. Por eso Filipenses capítulo 3, 20, dijo el Señor, porque nuestra ciudadanía no está aquí. Ustedes realmente son de arriba. Ustedes han sido comprados, ustedes han sido lavados, ustedes han sido justificados de sus errores. Por lo tanto, el Señor ya los mira arriba con Él, sentado en los lugares celestiales con Cristo. Gloria al nombre de Jesús. Cuán importante, hermano, es que usted valore lo que hizo Jesucristo por su vida. Él murió por usted. Él pagó el precio por su pecado. Solamente tiene que aceptarlo a Él. Solamente tiene que comenzar a vivir una vida digna, una vida honorable, una vida agradable delante de Dios. Ya no hay que seguir viviendo. Y el apóstol Pedro nos está recordando aquí que de esa manera el Señor pagó el precio, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir. Aleluya. La cual recibiste de vuestros padres. Es que nuestros padres, ¿sabe a qué padres se refiere? No de los padres biológicos, sino de los primeros padres de Adán y Eva. Recibimos de ellos, ¿qué recibimos? Habíamos recibido cosas corruptibles. Es decir, cosas que se corrompen. Aleluya. Las cuales recibiste de vuestros padres. Esa vana manera de vivir la recibimos de nuestros padres. Y viene Jesucristo y paga el precio, nos rescata, no con cosas corruptibles. Porque las cosas corruptibles pertenecen a la carne, pertenecen a la humanidad. Pero las cosas incorruptibles pertenecen a Dios, es decir, las que no se corrompen, las que no se acaban, las que no perecen. Pero el Señor no pagó un precio corrompible, sino un precio incorrumpible. Es decir, no con cosas corruptibles como oro o plata. El oro o plata, ¿quién no da dinero por el oro? ¿Quién no da un precio muy alto por oro? O por la misma plata. Todo mundo quiere tener plata. Y a veces piensa la gente que con plata va a ganar su salvación. No es con oro, no es con plata. Sino, ¿cuál es el precio que se pagó? Dice el verso 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Aleluya. Ese es el precio que se pagó por usted y por mí un día hace 2000 años allá en la cruz del Calvario. El gran maestro, el gran dueño y amo del universo, se tuvo que disfrazar de humanidad, tuvo que tomar el cuerpo de hombre para venir a este mundo y pagar el precio que nadie podía pagarlo en este mundo. Ese precio lo pagó mi Cristo allá en una cruz. Amén. Aunque no lo merecíamos, aunque no éramos dignos, pero al Señor le plació regalarnos el precio de la salvación, y este precio se lo pagó con la sangre preciosa de Jesucristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Aleluya. Por eso, hermanos, estamos llamados a vivir una vida en santidad. Estamos llamados a vivir una vida agradable delante de Dios. El día que nosotros fuimos comprados,
el día que nosotros fuimos redimidos, es decir, se pagó un precio por nosotros, ese día ya dejamos de ser muertos. Ya dejamos de oler a carne, a pudredumbre. Ahora somos de olor grato delante de la presencia del Señor. Amén. Porque esta sangre es preciosa. Amén. Por eso, hermanos, nosotros debemos de cuidar mucho esta carne. Mire lo que dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 6. 1 Corintios capítulo 6, el verso 20. ¿Cuál fue el precio que se pagó? Mire lo que dijo el Señor. 1 Corintios 6, 20. Dice lo siguiente, aleluya, porque habéis sido comprados. Escuche, lo que se pagó por usted es un precio grandioso, es un precio incalculable, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Por eso es que ahora no solamente este cuerpo, sino que hasta nuestro interior, que es espiritual, todo eso le pertenece al Señor, porque Él lo compró, porque Él pagó el precio. Ahora ya no somos esclavos del diablo, ahora somos esclavos de Jesucristo el Señor. Aleluya. Cuánto bien nos hizo el Señor al llegar a nuestra vida y al llegar a su vida, que también lo está haciendo en este momento. Mire, Pablo reconoció un día su comportamiento, su forma de vida, reconoció lo que había hecho, y el día que Jesucristo lo redime, el día que Jesucristo paga el precio por él entendió muy bien todo este proceso y dijo: ahora ya no le sirvo más a esa carne, ahora ya no le sirvo más a ese mundo me pagó mal, ese mundo me hizo blasfemar, ese mundo me hizo poner en contra de mi Dios, pero ahora Cristo ha venido a mi vida y ahora soy esclavo de Él, ya le pertenezco a Él, ahora me toca solamente vivir para Él, pagar el precio de la obediencia al Señor Jesucristo. Primera de Timoteo, mire las palabras que reconoció el apóstol Pablo. Primera de Timoteo 1, gloria al Señor, verso 12 en adelante de Primera de Timoteo. Doy gracias. ¿A quién? Al que me fortaleció, es decir, a Cristo Jesús nuestro Señor, dice Pablo, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, es decir, poniéndolo como apóstol para que predicase su palabra. Habiendo, el verso 13 nos describe cómo él era, qué era lo que había hecho, cómo era su vana manera de vivir que heredó de sus padres, porque Pablo también era judío. Dice el verso 13, habiendo yo sido antes en primer lugar blasfemo. ¿Sabe lo que es un blasfemo? Es una persona que habla mal de Dios. Aquel que dice, no, es que Dios no existe. Si Dios existe, entonces ¿por qué hay tanto niño pobre? Si Dios existe, ¿por qué hay tanta enfermedad? ¿Por qué ha venido esta pandemia? ¿Dónde está el Dios que existe? El Dios que tanto predican los religiosos, los cristianos. Ese es un blasfemo, esa es la característica, así lo llama Dios. Es un blasfemo porque habla mal de Dios. Un blasfemo es un calificativo que se le da a aquella persona que habla en contra de Dios, y eso era Pablo. Espero que en estos tiempos ya no hayan esos blasfemos que hablen en contra de Dios. Pablo dijo, yo era un blasfemo. ¿Qué más era él? Era perseguidor. Él no perseguía a los delincuentes, a los violadores, a los que hacían mal a la sociedad. No, él no perseguía a ellos. El blanco de Pablo era a los cristianos, a los que predicaban de Jesucristo, a los que hablaban que había un Dios que había venido a este mundo, que los había visitado, que había pagado el precio y que ahora se había ido al cielo. Eso contaban los hermanos, y por hablar de este Cristo maravilloso que vino a redimirnos, Pablo los perseguía.
los acusaba, los hacía meter en la cárcel y hasta los mataba por orden de él. Si no, pregunte a Esteban, Hechos capítulo 7, lo que hicieron con el primer mártir de la iglesia, a Esteban, que murió por la causa del Señor, porque le dijeron: ya deja de hablar de ese Cristo, te pareces a ese Pedro, a ese Juan, a esos hombres que preparó el Señor, tú también te pareces a ellos, y si no te callas te vamos a matar a piedra porque te está yendo en contra de Dios. Y Esteban prefirió la muerte y no negar a aquel que había pagado el precio por él. Fue muerto. Hechos capítulo 7 nos habla de la historia de este gran personaje, este mártir de la iglesia del Señor. ¿Y sabe quiénes fueron los que apedrearon a Esteban? Aparte de los israelitas, también estuvieron ahí los romanos, es decir, los mismos de la tradición de hoy en día. Por eso ese corazón malo todavía está vigente hasta el día de hoy. Pero Pablo dijo: yo era un blasfemo y era un perseguidor. Aleluya. ¿Qué más era él? Era injuriador, es decir, que injuriaba, decía mal de los demás, los acusaba. Era injuriador. Mas fui recibido a misericordia, dice la palabra. Fui recibido a misericordia porque lo hice. Y dice Pablo, ¿por qué lo hizo? Pablo dice: lo hice por ignorancia. Aleluya. Por desconocimiento, porque no sabía lo que hacía. Porque una cosa es estar en los caminos de Dios y otra cosa es estar esclavo del diablo. Cuando uno está esclavo del diablo, uno no tiene, el diablo no le da derecho ni siquiera que el esclavo levante a ver quién es el que lo acusa, quién es el que lo aplasta, quién es el que lo persigue. Gloria al Señor. Pablo se consideraba como un hombre así, porque así lo era. Lo hizo por ignorancia, por desconocimiento. Sabía tanto de las Escrituras, pero no sabía quién era Jesucristo. Y el día que el Señor de los cielos se le presentó camino a Damasco, ese día su vida fue diferente. Ese día él recibió el perdón de Dios. Por eso inmediatamente se bautizó al tercer día de haber tenido el encuentro con el Señor. Qué lindo, hermano, es que usted también se proponga en su vida, ahora que está conociendo este camino glorioso del Señor. Qué bueno es que usted tome esa decisión de bautizarse. Arrepiéntase de sus acciones, de su vana manera de vivir, y comience a vivir una vida para el Señor. Pablo dice: yo lo hice por ignorancia, por desconocimiento. Aleluya. Así se consideraba Pablo, pero por la gracia de nuestro Señor, dice que la gracia del Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Cuánto nos ha amado el Señor, cuánto nos ama Dios. Cuánto está dispuesto a hacer Dios para que usted se salve, para que usted no se condene y comience a vivir una vida agradable conforme a la voluntad del Señor. Aleluya, gloria al Señor. ¿Para qué nos sirve? Veamos simplemente dos actos importantes. ¿Para qué nos sirve la redención? ¿Qué logramos con eso? Porque la gente dice: no, déjeme así como estoy. Si Dios quiere que me condene, si Dios quiere que me mande al infierno, eso es una ignorancia. Así se calificó Pablo. Lo hice por ignorancia, por desconocimiento. Pero mire cuán efecto importante es la sangre de Jesucristo. Romanos 5:9. ¿Para qué nos sirve la sangre de Jesucristo en nuestra vida? Romanos el capítulo 5, el verso 9 dice esto: pues mucho más, dice el verso 8 lo siguiente: la obra del Señor, mas Dios muestra su amor, porque la salvación, la redención viene por un acto de amor de parte de Dios. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y estando ya, dice el verso siguiente, gloria al Señor,
Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, lo único que nos justifica delante de Dios es su sangre. Si no hay sangre, no hay justificación. Estando ya justificados en su sangre, por Él. Aleluya, por Él, no por ellos. El único que nos salva es el Salvador y se llama Jesucristo. Por Él, dice el texto, seremos salvos ¿de qué? Salvos de la ira. Un día la ira de Dios se va a desatar sobre el mundo pecador, porque se ha vivido en una vana manera de vivir, porque se ha hecho cosas desagradables delante de Dios, y si no ponemos a cuenta nuestra deuda delante de Dios, entonces la ira de Dios un día vendrá sobre el mundo que no quiere aceptar la gracia, la salvación, la redención de nuestro Señor Jesucristo. Entonces la sangre de Jesucristo nos ha justificado ¿de qué? De la ira, es decir, nos ha salvado, nos ha justificado, nos ha perdonado de la ira de Dios que un día se derramará sobre este mundo. Gloria al nombre de Jesucristo. Aleluya. Y Colosenses en el capítulo número 1 de Colosenses dice esto, gloria al Señor. El verso número 19 de Colosenses 1 dice: por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. La sangre de Cristo nos trae paz. La sangre de Cristo nos ha reconciliado todas las cosas, lo que perdimos un día allá en el Edén. El Señor reconcilia o las trae nuevamente, nos entrega el botín en nuestras manos, porque nos había robado el enemigo. No éramos dignos de todo eso, hasta las cosas materiales el enemigo se las había usurpado, se las había robado y se las da a quien él quiere. San Lucas capítulo 4 dice que el diablo da las cosas que están a su poder a quien él quiere, pero viene Cristo y le arrebata todo eso y nos lo vuelve a entregar. Ha reconciliado todas las cosas, las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Cuán importante entonces es que usted tenga paz, pero va a tener paz a su vida, a su conciencia, a su corazón, el día que usted pase por el proceso de la sangre de Jesucristo, que es símbolo del bautismo. Gloria al nombre de Jesucristo. Cuán importante es que usted pase por la sangre de Jesucristo. Por eso Jesucristo dijo, mire, veamos en San Juan el Evangelio, en el capítulo 6. San Juan capítulo 6. Aleluya. Él dice estas palabras. Dice, por ejemplo, el verso número 53 en adelante, dijo Jesucristo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebes su sangre, no tenéis vida en vosotros. Es que la sangre da vida. Y no estamos hablando de una sangre física, estamos hablando de la sangre del Hijo del Hombre, dijo aquí el Señor Jesucristo. El verso 54, el que come mi sangre, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. ¿Usted quiere tener vida eterna? Pues entonces tiene que pasar por el proceso de la carne y de la sangre de Jesucristo, que es símbolo del pan y el vino. Es símbolo de la Santa Cena que el Señor celebró con los discípulos antes de ascender al cielo. Era necesario pasar por ese proceso de la Santa Cena para que
simbólicamente la persona reciba a Cristo en su corazón, comiendo su carne, que es el pan, y bebiendo su sangre, que es el vino. El que no lo quiere hacer, pues no tiene vida eterna, dijo el Señor. El verso 55 dice: porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Y este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres que comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Por eso, hermanos, es de mucho valor darle importancia a la Santa Cena, que es figura del cuerpo y de la sangre de Jesucristo que se derramó en esa cruz de maldición. Ahí se pagó el precio del pecado suyo, del mío y de todo aquel que quiera llegar a Cristo. Se pagó el precio más alto allá en esa cruz, para que usted no muera, para que la ira de Dios no llegue sobre su vida, sino que usted alcance la salvación y tenga acceso a la vida eterna, que es la que el Señor Jesucristo nos ha derramado, nos ha redimido y la ha derramado todo en favor nuestro. Por último, quiero irme a las palabras del profeta Isaías en el capítulo 43 para terminar. Ellos vivieron simplemente lo que es la figura de lo que a nosotros sería en forma espiritual. Isaías, el capítulo 43, dijo el Señor para Israel: ahora sí dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, formador tuyo, oh Israel. ¿Qué dijo el Señor? No temas, porque yo te redimí. Amén. Te puse nombre, mío eres. Aleluya. Y dijo el Señor: cuando pases por las aguas, ¿qué pasará? No, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarás, o no te anegarán, perdón. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Ese es el proceso de la redención. No temas, dice el Señor, porque yo te redimí. Es decir, yo pagué un precio por ti. Mío eres tú. Ahora tú me perteneces, dice el Señor. Ahora tú le perteneces a aquel que murió por ti, aquel que redimió tu vida con su sangre. No temas, dice el Señor. Si tú eres una persona redimida por la sangre de Jesucristo, no temas. Porque puede ser que tengan muchos problemas en la vida. Puede ser que hayan muchas dificultades. Pero el Señor te dice: no temas, porque yo te redimí. Y es más, te puse nombre. Ahora este esclavo ya no le pertenece al diablo, al príncipe de la potestad del aire. Este personaje ahora le pertenece a aquel que pagó el precio, y Él es el que me redimió. Y cuando Él me redime, Él paga el precio por mí, Él me pone un nombre, como quien diciendo: propiedad de Dios. No hay diablo que lo atormente, no hay diablo que lo acuse, no hay diablo que lo quiera sacar de Dios, porque tiene un nombre. El diablo sabe que nosotros pasamos por el proceso de la sangre, y a partir de ese momento ya no le pertenecemos al diablo, ahora le pertenecemos al Señor. Mío eres tú, te puse nombre.
Por eso aquí viene esta promesa preciosa. Cuando pases por las aguas, es decir, cuando pases por la dificultad, por la tormenta de las aguas, yo estaré contigo, dijo Jesucristo. Pedro un día quiso ir donde estaba el Señor, pensaba que era otro, pensaba que era un fantasma, pensaba que era un demonio. Y Pedro le dice: Señor, si eres tú, ordena que yo vaya para allá donde tú estás. Y el Señor le dice: ven. Aleluya. Aunque estaba pasando por las aguas, el Señor estaba con él. Hermano, cuando pases por las aguas, cuando pienses que te vas a hundir, porque nunca se ha caminado sobre las aguas, pero puede ser que las aguas de este mundo, las dificultades de este mundo estén estorbando tu vida y pienses que vas a morir, que te vas a negar, que te vas a hundir. Jesucristo te dice en esta mañana: yo estaré contigo, no te dejaré, no te voy a desamparar, contigo voy a estar. Y si el Señor ha prometido, quiere decir que Él está contigo. No temas, aunque pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si pasas por los ríos, no te anegarán. Y cuando pases por el fuego, ¿sabe quién es el que pasó por el fuego? A Daniel lo echaron al foso de los leones. Y él dijo: mi Dios, oh Rey, al Dios que yo continuamente sirvo, Él me librará de tu mano, oh Rey. Aleluya. Y aunque lo botaron a sus compañeros al foso de los leones, a Daniel al foso de los leones, y a sus compañeros los pasaron por fuego, ellos tenían esta promesa: cuando pases por el fuego, no te quemarás. Ese día el Señor cumplió esta promesa en la vida de estos jóvenes que fueron lanzados al horno de fuego ardiente. Hermano, nuestro Dios puede socorrerte en las peores circunstancias, aunque pienses que el fuego te va a acabar, aunque pienses que si caes en el fuego no vas a salir de ahí vivo. Hay una promesa de aquel que es el dueño de los cielos y de la tierra, el que hizo el fuego. Él está diciendo: no te hará nada, no te quemarás, ni la llama va a arder en ti. Qué tremendas son las promesas del Señor. En esta mañana vamos a orar. Vamos a orar por la vida de cada uno de ustedes. Yo no sé cuál sea su situación, yo no sé cuál sea su condición, pero en esta mañana yo quiero decirle que hay una promesa grande del cielo, de parte de Dios para nuestra vida. Nuestro Dios está aquí con nosotros. Él no nos ha dejado ni nos dejará, porque Él lo ha prometido. Y en esta mañana vamos a hacer esta oración para que el Señor sea obrando. El hermano Segundo Cuastumal pide oración por su familia, por su esposa, nuestra hermana Aura, por Brian, por Xiomara, por Esteban. Que el Señor bendiga esta familia. Quizás están pasando por las aguas o por el fuego. Tranquilos, nuestro Dios tiene el control de todo. Aleluya. Nuestra hermana Mercedes pide oración por su salud, que está muy delicada. También por sus hermanas, por Celinda y su familia, por Jimena y por su esposo. Yo sé que mi Dios tiene poder para obrar en la vida de ellas, porque se pagó un precio allá en la cruz para Él tener acceso y derecho a nuestras vidas. Aleluya. Mi esposa pide oración por su madre, por María Cifuentes, que está delicada de salud. Mi Dios tiene el poder para sanar. Nuestra hermana Elizabeth pide oración por su familia Rivera Quevedo. Que el Señor bendiga a esta familia. Oh, mi Dios todavía tiene poder para obrar. Él no ha menguado.
no ha menguado su poder y Él sigue siendo el mismo, Él es inmutable. Nuestra hermana Nancy Quevedo pide, y su familia pide oración para que haya reconciliación en el Señor. Aquel que nos perdonó allá en esa cruz todavía nos sigue perdonando el día de hoy. Yo creo que mi Dios puede hacer algo en esa familia también. Y nuestra hermana Jenny está orando al Señor para reconciliarse, aleluya, y que le sirva como antes. Como aquellos momentos cuando llegamos al Señor, quizá alguien se fue de su presencia, o cualquiera sea la condición de alguien en esta mañana, nuestro Dios puede obrar todavía. Él ha restaurado muchos hogares. Él sanó a la mujer de flujo de sangre y también ha sanado de cáncer en estos tiempos. Él ha sanado del SIDA, Él ha sanado de muchas enfermedades, porque su poder todavía sigue siendo el mismo. Soberano Dios, en esta mañana yo te ruego por cada una de las familias que hemos expuesto en esta hora, Señor. Mira su condición, mi Dios. Yo sé que tú puedes obrar. Yo sé que usted, mi Dios, sigue amando todavía a esta generación. Todavía sigue perdonando, todavía sigue reconciliando, todavía sigues haciendo la obra en cada una de nuestras vidas, Señor. Y en esta mañana yo te presento cada una de las familias, mi Dios. Tenga misericordia. Yo estoy seguro que algo grande y algo extraordinario está sucediendo en la vida de un hogar, de una familia. Alguien está siendo sana, está siendo sano en el nombre de Jesucristo. Lo declaramos porque aquí tenemos en nuestra vida aquel que tiene poder. Él dijo: el que cree en mí, las obras que yo hago las hará él también, y aún mayores hará. Y en el nombre de Jesucristo declaramos que hay bendición en los hogares, en la familia, hay sanidad. Rompa, Dios mío, toda cadena que lía, que ata, toda enfermedad sea derramada, Señor, en esta hora, en esa sangre que sea cubierta con la sangre de Jesucristo, y por esa sangre somos sanos. En el nombre de Jesús hay reconciliación, hay perdón, hay restauración, porque si Cristo lo perdona, nosotros somos declarados perdonados aquí en la tierra. Por esa autoridad que el Señor nos ha dado, declaramos en esta mañana que hay bendición en el nombre del Señor Jesucristo. Oh, hay poder en el nombre de Jesús. Mi Dios perdona, mi Dios restaura, mi Dios lava con su sangre preciosa. Mi Dios nos saca de esa vana manera de vivir. Aquella persona que no puede dejar el pecado, que no puede dejar la vanidad de la carne, que sigue todavía esclava en esa condición del enemigo, en esta mañana la declaramos libre en el nombre de Jesús, porque hay poder en el nombre de Jesucristo el Señor. Aleluya, gloria al nombre de Jesús, gloria al Señor. Hermanos, que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude. Aquí estamos los valientes, los guerreros del Señor, los que perseveramos, los que luchamos. Yo sé que el Señor le ha dado esa valentía, ese poder glorioso para que usted pueda continuar y pueda avanzar adelante. Sí podemos. Muy pronto viene nuestra redención definitiva, que es la salvación de nuestra alma. Ya muy pronto el mundo quedará conmovido, y usted y yo sabemos de qué se trata todo esto. Pues ya estaremos con el Señor, ya no estaremos en otra dimensión, en la dimensión terrenal. Estaremos en la presencia del Señor para siempre. Por eso, hermanos, volvámonos al Señor de todo corazón. Perdonémonos, restauremos nuestro hogar, declarémonos sanos en el nombre de Jesucristo,
y que el Señor comience a tratar con cada uno de nuestros hogares, nuestra familia. Nos alegra mucho poder compartir esta bonita esperanza de parte de Dios que nos ha regalado en esta mañana. Yo he sentido que Dios me ha hablado a mi vida. ¿De dónde nos sacó el Señor para poderle servir? Es poco lo que hacemos comparable para lo que Dios hizo por nosotros. ¡Qué bendición! Gloria al Señor. Vamos a saludar a todos los hermanos conectados en este momento, a nuestro hermano Segundo Cuastumal y su familia, a nuestro hermano Freddy Rivera y su familia. Anhelamos que esta semana pues ya pueda estar con su familia. Estamos orando para que el Señor bendiga a la familia. Gloria al Señor. A nuestro hermano Luis Luna, le saludamos, a nuestro querido hermano allá en Santo Domingo. Un abrazo muy grande en el nombre del Señor Jesucristo. A nuestra hermana Miriam Tuapanta y a su esposo, a nuestro hermano Luis Pucuji, allá en Suiza, les saludamos de una manera muy respetuosa. A sus hijos, qué bendición poderlos saludar en esta mañana en el nombre de Jesucristo. A Miriam Manosalva, nuestra cuñada, pues la saludamos también en el nombre de Jesucristo. En estos días su hijito estuvo de cumpleaños. Le felicitamos a esa madre esforzada que es de grande bendición para su familia, para su esposo. También saludamos a nuestra hermana Merceditas, que el Señor la bendiga, que el Señor la sane, mi hermana Mercedita. No perdamos la fe, sigamos confiando que la obra del Señor es así, es un proceso, pero que el Señor haga su obra en su vida y en su familia, en Steven, en Marisol, en toda la familia. Gloria al Señor Jesucristo. A Carmita Tuapanta Quisilema, allá en el oriente, les saludamos en el nombre de Jesucristo. Un saludo muy especial para José y para sus hijos también. Les saludamos en el nombre de Jesucristo. A nuestro hermano Franklin Tuapanta y su familia, su esposa, sus hijos allá en la casa, que el Señor les bendiga. A Andrea Luna, nuestra sobrina, pues la saludamos en el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. David Tuapanta y a su esposa, a su familia, a sus hijos, que el Señor bendiga. A nuestro hermano David, gloria al Señor. A mi suegra, pues que estuvimos orando, que el Señor haga la obra en su vida. A nuestra hermana María, un abrazo a la distancia, que el Señor la bendiga. A mi hermano Richard Luna, que está caminando también por la fe en el Señor, aunque estamos distanciados, pero está leyendo la Biblia y el Señor le ha puesto ese bonito sentir de bautizarse. ¡Qué bendición para nosotros como familia! Es una victoria. Que el Señor haga la obra en su vida. Un saludo y un abrazo muy grande en el nombre de Jesucristo. A nuestro hermano Fabián Tuapanta, a toda su familia, a nuestra hermana Mariela, a sus hijas, un saludo especial en el nombre de Jesucristo, y gracias por estar conectada también la familia con nosotros. A nuestra hermana Grecia Chávez, la saludamos en el nombre del Señor Jesucristo. Una apreciada hermana en el Señor allá en Santo Domingo, pues también un saludo muy especial para usted y su digna familia, mi hermana Grecia. Gracias por estar conectada con nosotros. A Álvaro Sosa, que también es un amigo que está sirviéndole a la patria, también le saludamos de una manera muy especial. Amigo Álvaro, en el nombre de Jesucristo, ya habrá la oportunidad de poderlo visitar allá en el lugar de su trabajo. Ahí hay muchas personas, muchos jóvenes que están sirviéndole a la patria, así que nuestro saludo muy especial para todos ellos, y de manera especial para Álvaro, que se ha conectado y está con nosotros. A nuestra hermana Soraya, que el Señor la bendiga, una querida hermana en el Señor, la apreciamos mucho, la extrañamos mucho, que el Señor la bendiga allá en España, juntamente con toda su familia. Y a mi hermana Marcia Luna, que también fielmente está también con nosotros conectada y está también compartiendo la bendición de Dios en cada una de nuestras vidas. Que el Señor bendiga, que el Señor prospere ese bonito hogar y que nos dé fuerzas para seguir adelante. La paz del Señor con todos mis hermanos. Que el Señor Jesucristo me los bendiga grande y poderosamente. Hasta aquí nuestra intervención en lo que va de esta semana de escuela dominical. Un abrazo muy grande a la distancia en el nombre del Señor Jesucristo. Que el Señor me los bendiga grandemente.